Un minuto adicional. Gracias, señor presidente. Termino. Que puedan posteriormente, una vez salido elegido o financiado las capacitaciones de estas ONGs, exijan de una manera sutil que le den la buena pro en los procesos de licitaciones y contrataciones del Estado. Por eso sugiero, señor presidente, a fin de poner un candado a todo tipo de organizaciones que puedan infiltrarse en las campañas políticas y financiar solamente con el fin artero de un entreguismo corrupto de las obras y que no garanticen la calidad como las especificaciones técnicas que puedan hacerse las obras. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Johnny Lescano, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Se está parchando la legislación electoral, señor presidente, pudiendo el Congreso de la República haber hecho el día de hoy y en los días siguientes una reforma integral. No se está haciendo una reforma de la legislación, se está haciendo una contrarreforma, porque se está empeorando las reglas para elegir adecuadamente a las autoridades que representarán al pueblo en el Congreso, o al presidente de la República, o a los gobernadores y alcaldes. Se está incurriendo, señor, en una serie de errores, como es retroceder en el asunto de las dádivas. Aquel que va a regalar bienes a los electores a cambio de votos, en el fondo está pretendiendo comprar esos votos. Y a esos señores solamente se les está multando. Y a veces cuando se les multa, ni siquiera pagan la multa. Y se les dice, no, te vamos a multar 2 veces. Y recién te sacamos de la competencia electoral a la 3ª vez. Es decir, se está legitimando, en otras palabras, la compra de votos en el Perú. Y eso no se puede permitir. La legislación actual, señor, establece claramente que aquel candidato que se le sorprende entregar bienes, haciendo ferias, entregando licuadoras, carritos sangucheros, arroz, azúcar, tiene que salir de la competencia. Porque si no, señor, estamos permitiendo una feria fenicia y no una feria o una fiesta electoral. Entonces, señor presidente, aquí se está permitiendo, pues, la entrega de dádivas. ¿Cómo vamos a votar a favor de un dictamen que nos trae la Comisión de Constitución en esos términos? De ninguna manera. Punto 1, señor presidente. El punto 2, que se sigue permitiendo que las empresas financien las campañas electorales. Repito, siguen las empresas financiando las campañas electorales y se pone algo para disimular ese financiamiento. Dice, pueden recibir los partidos políticos dinero de las personas jurídicas nacionales o extranjeras para efectos de capacitación. Entonces todos van a decir, no, estamos recibiendo dinero de esa empresa o de tal fundación o de tal corporación para capacitación. Y no lo van a destinar a capacitación, lo van a destinar a propaganda electoral y otros fines. Entonces se le saca la vuelta, pues, señor. Se está endulzando, se está decorando este dictamen y pretendiendo decir que ya no van a recibir los partidos políticos dinero de las empresas, sí van a recibir. Y lo ponen para efectos de capacitación, que sabemos que no va a ser para efectos de capacitación. Es decir, se sigue manteniendo, señor, la entrega de dinero de parte de personas jurídicas, de empresas que después le pidan a los gobernantes que ganen las elecciones, les piden una serie de obras, licitaciones, cuando llegan al poder. En tercer lugar, señor presidente, se ponen como sanciones montos irrisorios de una UIT a 10 UITs cuando la sanción va a ser para una falta leve, es decir, de 4.000 soles a 40.000 soles. Y esas sanciones leves, señor,
en realidad no son sanciones leves, son sanciones bastante graves. Por ejemplo, cuando no se acredita al tesorero de un partido político, es una sanción leve. ¿Qué tal? Continúe un minuto. ¿Qué infracción tan pequeña, señor? No acreditar al tesorero. O sanción grave, recibir dinero no autorizado por la norma, sanción grave, de 10 UITs a 30 UITs, de 40.000 soles a algo más. Bueno, los partidos políticos recibirán un montón de dinero porque solamente saben que van a pagar 40.000 soles de multa. Es decir, aquí nos están tomando el pelo, señor, con este tipo de sanciones por infracciones absolutamente que descalifican cualquier organización política. Y este dictamen, por eso, señor, decía que constituye una contrarreforma que va a empeorar las reglas procesales, las reglas electorales en el país. Incluso permite, señor presidente, que se reciba dinero por debajo de los 4.000 soles sin ningún recibo bancario, sin ninguna constancia bancaria. Solo permite la banca. Minuto adicional. Para los aportes que superen una UIT, 4.050 soles. Bueno, todos los partidos van a recibir dinero sin bancarización y van a decir que los montos son menores a 4.050 soles. Y con eso le sacamos la vuelta a la ley y con eso algunos partidos seguirán recibiendo dinero sucio, dinero negro, de lavado de activos o de narcotráfico. Entonces, esta es una reforma, señores congresistas, no es ninguna reforma por ningún lado. Esto debe ser rechazado por la representación nacional y se debe hacer, señor presidente, una reforma integral, seria, auténtica, que está contenida ya en un informe remitido por parlamentarios de la Comisión de Constitución en la anterior legislatura. Una reforma completa, donde hay propuestas absolutamente coherentes, no como nos trae la presidenta de la Comisión de Constitución en este documento que no sirve para nada y que no va a permitir elegir bien a las autoridades. Nosotros, señor, Gracias. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, en primer lugar, yo no estoy en contra de la metodología, al contrario, considero que es positiva ir hacia temas específicos en lugar de la lamentada gran reforma que se trajo en un solo dictamen de 500 artículos, en donde el 80% de los artículos eran la repetición de lo que ya estaba establecido. O sea, eso no es una reforma. Y por lo tanto, la decisión que tomó la Comisión de Constitución en su momento de más bien ir hacia los puntos medulares de discusión era la correcta, porque si no vamos a estar discutiendo sobre todo el bosque y vamos a perder de vista este árbol y este otro árbol, en lugar justamente de tener que analizar cada uno de los detalles que están en el bosque y que es en el caso del presente dictamen. Pero de la metodología, que está bien, ya ahí nomás coincido, presidente, porque considero que este proyecto es excesivamente reglamentarista. Excesivamente reglamentarista. No pueden haber artículos pues de página y media, que en su redacción original, el artículo 30, en la redacción original era de un solo párrafo. Ahora tiene el artículo 30 y el 34, casi todo lo que antes estaba en el reglamento, pero con una serie de adiciones que lo hacen bastante complicado. Yo hice algunas formulaciones en la discusión de la Comisión de Constitución que no han sido recogidos. Para comenzar, presidente, y seguir el orden, artículo 30, financiamiento privado. Se establece que las organizaciones políticas pueden recibir las contribuciones en efectivo, en especie de cada aportante como persona natural o jurídica hasta 120 unidades impositivas tributarias al año. Yo manifesté ahí, presidente, que no solamente las actividades proselitistas son las que producen un ingreso al partido político. No hay que olvidar que esto no es solamente para un tema electoral, sino para la vida de los partidos de todos los días. Y un partido como el nuestro tiene, por ejemplo, academias
preuniversitarias, tiene clínica dental, tiene clínica médica, tiene servicios que no son proselitistas. Y sin embargo son los que garantizan la economía del partido. No está considerado acá como actividades propias del partido político, que es lo que señala la ley actual. La ley actual dice, los partidos políticos podrán tener aportes propios de sus actividades o de carácter proselitista. Aquí solamente se ha dejado las de carácter proselitista, presidente. Entonces, desnaturaliza la esencia de un trabajo partidario. Después, presidente, me parece que es un exceso de reglamentarismo que cada candidato al Congreso tenga que acreditar una persona ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Si ya los candidatos tienen que presentar la rendición de cuentas ante su partido, ahora lo que se quiere es que esa rendición de cuentas se vaya a OMPE. Bueno, perfecto, ya es responsabilidad del candidato, pero la acreditación de un responsable de campaña ante la OMPE de cada candidato, habrán pues 2.500 candidatos por lo menos cuando se presentan 20 listas al Congreso de la República. Y entonces, eso, presidente, es justamente ir hacia el mecanismo de exceso de burocratización. Después, presidente, se mantiene que durante la campaña electoral los partidos políticos deben presentar informes generales de gastos y de ingresos cada 3 meses. Es absurdo. La campaña electoral dura 4 meses, pero cada 3 meses, o sea, hasta un mes antes de las elecciones, el partido político tiene que estar presentando los informes. ¿Por qué no los presenta después de la campaña? Eso es lo que corresponde. La OMPE analiza el gasto total de la campaña. Pero no, entre enero y marzo un corte y ahí se tiene que presentar un informe. Y todavía queda el mes de abril de campaña y eso se va en el siguiente informe. Se mantiene esa fórmula absurda, presidente, cuando lo que se tiene que hacer es la rendición de los gastos de campaña una vez concluido el proceso electoral. Eso está en el artículo 34. Después, presidente, se ha establecido que los organismos electorales no podrán establecer a nivel reglamentario exigencias adicionales a las presentes señaladas por la presente ley, lo cual está bien. Pero aquí también sucede que hay otras entidades que son, además de las electorales, que también establecen reglamentos que modifican la ley de partidos políticos. Verbigracia, las municipalidades. Presidente, cada distrito tiene un reglamento electoral cuando hay elecciones. Y ese distrito determina cómo funciona la propaganda, las dimensiones de la propaganda, el costo de la propaganda, lo que se les ocurra. Y algunos prohíben totalmente la propaganda, hacen lo que les da la gana. Aquí se tiene que establecer que ninguna entidad podrá establecer normas de carácter electoral, además de las que están contenidas en la presente ley y las que les corresponde a la OMPE, pero no otras entidades, presidente. Me parece que eso también debe ser fundamental. Después, presidente, se establece que los candidatos al Congreso de la República, también en el artículo 30A, o sea, primero en el artículo 34 se establece que tienen que acreditar a una persona ante la OMPE, pero en el artículo 30A vuelve a señalarse que los ingresos y gastos efectuados por el candidato deben ser informados a su organización política y a la gerencia de supervisión de fondos partidarios de la OMPE. Aquí hay una contradicción entre los dos artículos, porque en una dice que el candidato da cuenta al partido enviándole una copia de sus gastos y en el otro dice que lo tiene que hacer ante la OMPE. Y además informando al partido, no dando cuenta. O sea, en el sentido de que la organización política recibe, y aquí se dice que la organización política debe ser informada periódicamente. Lo otro, presidente, es que se han establecido efectivamente las multas de una manera un poco arbitraria. En algunos casos parecen bastante bajas y en otras excesivamente altas. 30 unidades impositivas tributarias es una multa bastante alta para una persona natural, por lo que pudiera ser una falta leve. Y en el caso, presidente, de las dádivas, hay que tomar en cuenta, presidente, que el tema de las dádivas es sustantivo. Y en eso coincido con el congresista Lescano. O sea, no puede ser que un candidato regale ostensiblemente todo tipo de dádivas para que los votantes puedan tener una especie de adhesión a ello, desnaturalizando la campaña electoral, y lo primero que le debe ocurrir, una amonestación. Una amonestación no sirve para nada, una simple amonestación. Y después todavía puede reincidir una vez más y le ponen una multa, que ya sabemos que los que tienen para regalar también tienen para pagar multas. Y solo después de una tercera ocasión es que puede haber una exclusión. Y con todo el procedimiento que se establece dentro del Jurado Nacional de Elecciones, porque no es una exclusión automática, sino es un procedimiento. Con lo cual, presidente, se desnaturaliza la esencia de esta ley, que fue una ley que se sacó
al calor de las elecciones pasadas y que a mi modo de ver equilibraba un poco las cosas. Ahora, presidente. Continúe. Presidente, para terminar, que cuando se establece que las personas jurídicas con fines de lucro estén prohibidas de dar aportes, va a ser un tema novedoso para la historia de la campaña política a nivel mundial, porque no considero que haya un solo país del mundo en donde se prohíba que una entidad jurídica, una empresa, dé un aporte. O sea, aquí ya lo importante no es que sea transparente y que diga tal empresa nos aportó. No, está prohibido totalmente. A mí me parece, presidente, que eso no tiene una explicación lógica. ¿Por qué se está estableciendo eso? ¿Cuál es la razón por la que se establezca esa prohibición? Claro, puede ser que algunos consideren que ha habido desnaturalización en nuestro país. Por ejemplo, hay casos de partidos políticos que dependen, todo el partido político, de una universidad. Y sobre todo de universidades que están exoneradas de pago de impuestos. O sea, con lo que se ahorran del pago de los impuestos por el ejercicio de esa universidad que supuestamente está haciendo una tarea de carácter social, porque por eso no paga impuestos, con eso... Continúe, por favor. O, por ejemplo, casos de universidades que son universidades muy, digamos, prestigiadas en términos de propaganda, pero que casi el 80% de sus alumnos reciben beca 18. ¿No? El 80% de los alumnos de una universidad reciben beca 18 y cobran la pensión más alta. Esa universidad puede financiar un partido político con dinero del Estado, porque en el fondo es un dinero del Estado a través de la beca 18. Entonces, presidente, ahí se desnaturalizan las cosas. Entiendo que por eso seguramente se ha consignado esto, pero la solución puede ser peor que la enfermedad, porque resulta entonces que las campañas electorales prácticamente no se van a poder financiar. Si las personas naturales tienen un límite y las personas jurídicas están prohibidas, no hay posibilidad alguna de financiar una campaña electoral. Eso está clarísimo. Entonces, lo que debía haber sido la corrección, que es la transparencia, se reemplaza por la prohibición. Y eso, presidente, por lo menos que se explique cuál es la razón por introducir esa norma. Que hay entidades que se esconden. No, pues justamente la transparencia es lo que... Minuto adicional, final. O que hay entidades que están vinculadas al narcotráfico, bueno, es el partido el que sale perdiendo y van presos todos. Pero la simple prohibición, presidente, debería entrar en un terreno de explicación que no se ha dado. La presidenta de la comisión le invito a que pueda explicar cuál es la razón por la que se establece una prohibición como esa, que es absolutamente desusada en materia de campañas electorales. En ese sentido, presidente, creo que este tema también debe ir a una discusión más profunda. Yo espero, presidente, que no se le exonere en segunda votación tampoco. Esto tiene que entrar en un terreno de discusión en donde no solamente participen los parlamentarios y los partidos políticos, sino que también, como siempre sucede, en los medios de comunicación, las personas que tienen interés en estas cosas, y entonces eso pueda servir de un aporte. Para eso es justamente, presidente, la segunda votación, y ojalá así pueda hacerse. Gracias. Congresista Glave, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto de ley tiene un elemento que es realmente grave, presidente, y tiene que ver con la modificación del artículo 42, conductas prohibidas en la propaganda política. Y es precisamente el tema de las dádivas, presidente. En el proceso electoral pasado vimos cómo algunas personas recibían tuppers, vimos cómo algunas personas recibían plata, vimos cómo algunos candidatos fueron sancionados y otros, presidente, no fueron sancionados. ¿Por qué? Porque a pesar de que se entregó dinero en la campaña, se dijo que fue una asociación y no la candidata, presidente. Y es una cosa que se ha reclamado ante la opinión pública, el hecho de que no se mercantilice la política, no se vuelva un elemento de generación de dinero. ¿Para qué? Para ir a comprar la conciencia. Claro, como estaban acostumbrados a comprar conciencias en la salita del CIN, algunos creen que se puede comprar el voto. Y ahora, presidente, nos traen un dictamen que dice que quieren eliminar las dádivas, presidente. Acá que no se ofenda nada. La propuesta que están trayendo dice, presidente, que antes uno daba plata en la campaña y salía del proceso electoral. ¿Y ahora qué propuesta viene? Que si entrega plata, le llaman la atención. El jurado amablemente le va a decir, ay señora, es que no debió dar plata. Mejor, por favor, le doy una amonestación pública. Y luego resulta que esa persona puede reincidir
Y puede volver a burlarse de la ciudadanía y a dar plata en la campaña electoral. Y en ese caso, resulta que le van a poner una sanción de 30 UITs, presidente. Alucinante. Y eso es lo que se presenta como una modificación para mejorar el sistema electoral. Recién a la tercera, presidente, se le saca del proceso. Esto acá es un retroceso a lo que teníamos como sanciones en el caso de Dávidas, presidente. Entonces, esto es algo que merece llamar la atención. Y espero que no avancemos en esa modificación y que el artículo 42 quede como estaba. Para que no ocurra que en realidad hay quienes acá están diciendo vaya a ser que en el próximo proceso electoral sí puedo otorgar dinero, presidente, porque eso es una barbaridad. Porque eso es algo que se tiene que prohibir y tiene que haber sanciones drásticas para prohibir ese tipo de acciones, presidente. Además, hay que decir que si bien se han señalado algunos elementos que hay que reconocer sobre el tema de qué cosa está prohibido como financiación, parece que se han olvidado, presidente, incluir fuente anónima. Estaba expresamente, está prohibido recibir dinero de fuente anónima, no está. Espero que se incorpore formalmente la fuente anónima y se incorpore ahora de todas maneras. Me pide una interrupción el congresista Lapa, presidente. Tiene interrupción, congresista Lapa. Gracias, colega Marisa, señor presidente. Solamente para corroborar a lo que va señalando la congresista Marisa Clave, en el artículo 42 señala sobre las sanciones a los candidatos que van a cometer dicha falta, pero no establece el procedimiento. ¿Cómo es lo que va a implementar el procedimiento de las sanciones el Jurado Nacional de Elecciones o Jurado Especial de Elecciones? No está claro. Entonces, en ese sentido, quisiera que tome nota la presidenta de Comisión de Constitución a fin de que incorpore esta petición o este procedimiento que no establece en dicha norma. Gracias, compañero. Puede continuar, congresista Clave. En que el artículo 42 no debe eliminarse, porque eliminar la sanción por dádiva económica es una barbaridad en una democracia precaria como la nuestra, y legitima la posibilidad de comprar votos, que es algo que se tiene que prohibir, presidente, expulsando a quien quiera comprar votos, y no tener miedo de mantener ese tipo de sanciones. Está otro elemento que tiene que ver con la financiación pública, presidente. Cuando se aprobó la financiación de los partidos políticos, ¿se aprobó para qué? Para fortalecer el capital humano de los partidos políticos, la gente, la militancia, sus actividades de formación. Y ahora resulta que la otra mitad, el 50% de la financiación, puede utilizarse, presidente, para compra de inmuebles y mobiliario. Entonces ahora pueden comprar inmuebles con financiación pública, presidente. Los peruanos vamos a pagarle a los partidos para que puedan comprar inmuebles con la plata que le da el Estado peruano. Y no hay una fiscalización, porque no incluye fiscalización, presidente, sobre cuál es el fin de esos inmuebles y qué tal si lo están destinando para otra cosa. Y el fondo que se puede generar para eso, ¿quién lo fiscaliza? No dice nada, presidente, sobre ese tema. Entonces ahí nos parece grave, porque estamos hablando de la financiación pública, estamos hablando de la plata de todos los peruanos, que se está yendo a los partidos políticos y que podría destinarse para otras cosas. Y que ahora estamos viendo la necesidad que tenemos para temas fundamentales, vivienda, por ejemplo, o enfrentar los problemas del niño cosero, pero no, se va a ir para que los partidos políticos puedan comprar inmuebles, presidente, increíble. Entonces, son elementos de modificación que nos resultan preocupantes. Y además, este proyecto que permite las dádivas, presidente, permite que las dádivas no sean sancionadas más que con una amonestación y por tanto pasan por agua tibia como si no pasara nada. Tampoco hay sanciones duras, como por ejemplo suspender a los partidos políticos en el proceso electoral si es que incumplen los temas graves que se están señalando como infracción, presidente. Ese tipo de cosas no se pueden permitir. Este proyecto es un proyecto que avala impunidad. Gracias. Gracias, congresista. Le había dado usted una interrupción al congresista Lapa, pero él también había pedido la palabra. ¿Congresista Lapa? Congresista Lapa. Recordemos que las interrupciones van a cuenta del orador, según el reglamento. Así que le digo al congresista para que lo piense bien antes de dar las interrupciones. Gracias, señor presidente.
Congresista Marco. Congresista Arana. Congresista Arana, le está dando una interrupción al congresista Lapa. Gracias, congresista Lapa, gracias, presidente. Un primer tema. Congresista, ¿el artículo? Sí. Congresista Velázquez, por favor, audio. Permítame, presidente, quisiera que me lean el artículo del reglamento en que se establezca que las interrupciones forman parte del tiempo que se le asigna a un parlamentario para intervenir. Que me lean, por favor, el artículo del reglamento. Sí, lo leímos en la sesión pasada que no estuvo usted, pero lo podemos volver a leer. Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Sí, no se ofusque, tranquilo, se lo van a leer 2 veces. Congresista Arana, tiene el uso de la palabra. Bueno, presidente, habíamos hecho ya uso de que las interrupciones en realidad no cortaban el tiempo del orador, pero bueno, en todo caso, veamos cómo mejorar la posibilidad de participación y de no limitar justamente la labor parlamentaria. Efectivamente, presidente, yo creo que una primera cosa que desde la bancada del Frente Amplio señalamos con claridad, el haber comenzado, como lo está imponiendo la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular, una reforma electoral que no es integral, sino va por partes, está impidiendo que podamos mirar la importancia de una reforma del sistema de partidos y una reforma del sistema electoral que fortalezca la democracia. Y entonces tenemos la impresión, por la forma como se presentan este tipo de iniciativas, de que estarían queriendo construir leyes a la medida de lo que piensan que va a ser la campaña del 2021. ¿Las 2 interrupciones? Porque la segunda interrupción le va a quedar un minuto. A comenzar a pensar en el país. ¿Qué ocurre si el 2021, toda esta viada que cree tener Fuerza Popular para hacer gobierno y hacer las leyes electorales a la medida de lo que creen que puede hacer, el país lo sanciona? Ahora tienen una mayoría porque tenemos defectos en la ley electoral que permite que, habiendo obtenido ni 40% del total de los votos, en el Parlamento tengan 2/3 de la votación, de los votos. Pero justamente por eso tienen una enorme responsabilidad en pensar en leyes para todo el país, en pensar en leyes que respeten el juego democrático y no en pensar en leyes que, por ejemplo, en este caso permitirían un tipo de financiamiento en el cual permitimos que se llegue al gobierno, ya no solamente al gobierno central, al Congreso, sino también pudiera llegarse a los gobiernos locales y regionales con votos comprados. Muchísimas gracias. Voy a pedirle, antes de darle la palabra al congresista Lapa para explicar, porque además esto ha sido un acuerdo de sus portavoces y que lo vamos a aplicar, que se lea el artículo 55, reglamento inciso D, por favor. Reglamento del Congreso de la República, artículo 55, reglas del debate. En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones se observan las siguientes reglas, inciso D. Las interrupciones serán concedidas por el presidente a solicitud del congresista que se encuentre haciendo uso de la palabra. No podrá exceder de 1 minuto, que será descontado del tiempo que corresponde al congresista interrumpido. No proceden las interrupciones de entre otras interrupciones. No pueden haber más de 2 interrupciones al mismo orador. Muchas gracias. Congresista Lapa puede iniciar su participación. Gracias, señor presidente. Señor presidente, si nos ponemos a analizar el artículo 42 del presente proyecto de ley, realmente nos quedamos sorprendidos con las modificatorias que estamos haciendo. Yo quisiera señalar a todo el Perú que este artículo, que lo dejen como está en el presente ley, en la ley vigente que ahorita se está aplicándose. No podemos permitir que en vez de mejorar todos los procesos electorales que se han llevado a cabo en los años anteriores, que hemos visto que la corrupción
prácticamente ha enlutado al Perú. Ese es